Cualquier cosa le llamo. Profe, su camisa rosa. Ay, Alan. Mira, Academia Trince. Su color me extraña con camisa roja. No, es que dicté presencial, por eso hay que ponerse el polito. Si no, mi camisita nomás. Y no era rosa, era roja. Tengo otra que es rosada. A ver, compartimos pantalla. Compartimos. Ahí está. Como la compartiste ahí, Alan, compartimos pantalla. Mi chat por aquí. Y eso por acá. Y ya está. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿dónde pasaste la Semana Santa? ¿En qué playa acabaste? Imagino que una playita del sur, supongo. La Semana Santa. En la comisaría. No, Trilce, tú me dijiste que habías cambiado ya. Orando, muy bien, David. Esa es la actitud, orando. ¿Orando para qué? Para que ella no se entere. Ya me contaron, ya. David, ¿verdad que te pedía Miyashiro? Ya te me contaron, David. Ya. Full jugar pichado o el chino. También, Christopher, otro Miyashiro. Qué feo tu corazón, Christopher, ¿ah? Ay, ay. Usted, profe. También me la pasé en una pichanga, también. También me la pasé pichangueando, también. Ahora ya no es Melissa el nombre prohibido, ahora el nombre prohibido es Fiorella. El nombre prohibido es Fiorella ahora. Muy bien, sí, cada tiempo va cambiando. De ahí quien quita, el siguiente nombre puede ser Luz, de repente, o Iris, quien quita, ¿no? Puede serlo, puede ser. ¿Por qué no? Se hace tendencia tu nombre. Uy, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos el tema. El tema. En todas las especies existe comunicación de los animales. Aunque el pragmatismo no posee credo, vamos a ver pragmatismo, un poco de filosofía. Encuentran en Austria restos de un mamut, vamos a ver tu amigo el mamut. Aldo es tendencia, sí, ahora Aldo es tendencia. Semamut, ¿recuerdas? Semamut. Vamos a hablar ahora sobre, en el texto 4, de las abejitas. Vamos a hablar de las abejas. Y en el texto 5 vamos a hablar sobre el tabú. El tabú. ¿Alguien fue al Cerro San Cristóbal? ¿Han ido al Cerro San Cristóbal, muchachos? Bueno, no la semana pasada, pero ¿alguna vez en su vida han ido al Cerro San Cristóbal? ¿O solo tu cerro? Al de Oquendo nomás, profe. El mío nomás, a mi cerrito. Al cerro del ex, nada más. A ver Netflix, seguro, Iris, a ver Netflix. Profe, disculpe, el material que nos toca, ese material no nos tocó ya en el pasado, no lo sé, no lo sé. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Ni Netflix, Canal 2 nomás. ¿Cómo voy a subir de un cerro a otro? No, Jason, por amor se suben cerros. Confirmen, por favor, con amor se suben cerros. ¿Quién no subió un cerrito por ella, un cerrito por él? Oye, Jason, Se dañan. todavía no te enamoras, Jason, todavía no te enamoras. Uno por amor, la cordillera te la cruzas, la cordillera. Y más si te dice, vamos a ver Netflix. Por amor me baño, dice, por amor me baño. Muy bien.
Ya tenemos los 5 textos de hoy. Hablemos sobre el tema. Hablemos sobre el tema. ¿Qué es? Pizarrita. Pizarrita, pizarrita. Hablemos de el tema. Profe, el tema que más se discute, ¿cuál es, profe? El tema. Ahora sí. El tema. Muy bien. Hablemos del tema. Ponlo acá. Hoy vamos a ver definición de tema, definición. ¿Qué más te tengo que enseñar? Ejemplos y estructura. Sí, 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 sí. Hoy tenemos que ver definición. ¿Qué es el tema? Definición. Ejemplos. Y lo que detestas, la trampa. El distractor. Oh, 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 oh. El distractor. La trampa. ¿Qué nos colocarán como trampa? ¿Qué nos colocarán como trampa? Vamos a enseñarlo también. ¿De acuerdo? Pero antes tengo que enseñarte a jerarquizar. Antes tengo que enseñarte a jerarquizar. Así que vamos por partes. Vamos por partes. Primero, en el prospecto de admisión. ¿En qué parte de nuestro prospecto hablan de tema? En ninguna parte. En ninguna parte. El prospecto, ¿sabes qué dice? Jerarquía textual. Repito, ¿qué dice el prospecto? El prospecto dice jerarquía textual. Y es dentro de jerarquía que vamos a ver el tema. ¿De acuerdo? Es dentro de jerarquía. Para hablar de jerarquía, explicaré cómo jerarquizar. Explicaré cómo jerarquizar. Profe, ¿qué? ¿Hay forma de jerarquizar? Sí. Hay formas de jerarquizar. ¿Qué es lo que comprende todos los textos de admisión? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todos los textos de admisión? Lo siguiente. Todo texto de admisión siempre, lo que le dijiste a ella, siempre se compone de una idea principal, solo una idea principal, y varias ideas secundarias. Y obvio, si hay secundarias, también habrán terciarias. Entonces tengo una idea principal, solo una, varias ideas secundarias y varias ideas terciarias. Profe, ¿y dentro de la idea principal está el tema o no está el tema? Sí, toda idea principal debe hablarte del tema. Toda idea principal debe hablarte del tema. ¿Qué significa jerarquizar? Sí, profe, porque yo soy nueva, no sé lo que significa jerarquizar. Yo soy nuevo, no sé lo que significa jerarquizar. Jerarquizar significa establecer grado de importancia. Repito, jerarquizar significa establecer grado de importancia. Grado de importancia, desde lo más importante a lo menos importante. ¿De acuerdo? Desde lo más importante a lo menos importante. Es decir, un texto te presenta una idea principal. Esa idea principal, el autor te la quiere explicar con varias ideas secundarias. Y cada idea secundaria la explica con ideas terciarias. Cada secundaria la vuelve a explicar con ideas terciarias. Así se compone un texto. Profe, ¿sí? ¿Todo texto es así? Sí. Tenemos una idea principal, se explica con secundarias, y cada secundaria se explica con terciarias. Profe, ¿siempre? Sí, siempre. Cuando estés en la universidad y te enseñan redacción universitaria,
redacción superior, te van a enseñar, elige una tesis, una idea principal, explícala con varios argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3, y cada argumento explícalo con ideas terciarias. ¿De acuerdo? Esa es la estructura clásica. Siempre se va a respetar, siempre, 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 siempre. ¿Estamos? Muy bien. Ya te expliqué lo que es jerarquizar. Jerarquizar implica establecer lo más importante de lo menos importante. ¿De acuerdo? Eso es jerarquizar. Eso es jerarquía. Ahora, consejo para ti. ¿Cómo vas a trabajar la lectura en mi curso? ¿Cómo vas a trabajar la lectura en mi curso? Sí, profe, porque la verdad yo soy malísima en verbal. Soy malísimo en verbal. No sé qué hacer para mejorar. Soy muy malo. Muy bien, gente. La indicación es la siguiente. La indicación es la siguiente. Terminas el párrafo 1, ¿no? Haces una pausa. Haces una pausa, ¿de acuerdo? Te detienes. Y me anotas acá en el margen, me anotas de qué se habló. En los márgenes me anotas de qué se habló. Un pequeño resumen del texto. ¿De acuerdo? Terminas el párrafo 2, haces una pausa. Y me anotas acá en los márgenes, me anotas de qué se habla. ¿De acuerdo? Terminas el párrafo 3, haces una pausa. Y acá, en los márgenes, me anotas. ¿De qué se está hablando? Un pequeño resumen. ¿De acuerdo? De modo que espero un resumen de tu parte de cada párrafo. Parecido al sumillado. Claro, al sumillado, sí, por supuesto. Cuando tú terminas tu lectura, me dices, mira, profe, basado en mi anotación número 1, en mi anotación número 2, en mi anotación número 3, este es el tema. Basado en tus resúmenes, me dices cuál es el tema del texto, como el sumillado. ¿Cuál es el tema? ¿Estamos? ¿Qué te estoy pidiendo? Que no leas de corrido. Prohibido leer de corrido. Leer de principio a fin, sin ningún respiro, sin ninguna pausa, no nos lleva lejos. Porlas. Prohibido. ¿Qué te queda claro? Profe, yo siempre me distraigo, me pierdo en la lectura, soy muy mala leyendo, soy malísimo leyendo. ¿Qué puedo hacer? Oblígate a establecer un resumen, ¿no? 6 líneas de qué se habló, 6 líneas de qué se habló, 6 líneas más de qué se habló. Y en base a lo que identificas como tu resumen, en base a esto que has resumido, me dices cuál es el tema del texto. ¿De acuerdo? Me dices cuál es el tema del texto. Entonces, ¿te queda claro? Ya no vas a leer todo de golpe, de principio a fin. No vas a leer así, prohibido leer así. Profe, ¿pero me voy a demorar más tiempo? Sí, te vas a demorar más tiempo y vale la pena. Te vas a demorar 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Pero es preferible demorarse un minuto más a tener que volver a leer todo el texto 2 veces o 3 veces. Eso ya no va contigo. ¿De acuerdo? Ya no va contigo. Entonces espero que te haya quedado claro. Espero que te haya quedado claro. Te vas a gastar un minuto más elaborándome esos pequeños resúmenes, pero vale la pena. Una vez que ya te enseñé cómo trabajar el tema, así lo vas a identificar, ¿eh? Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y luego me dices cuál es el tema, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos con nuestra definición. Vamos con definición. Profe, sí. ¿Qué es el tema? El tema es el concepto de mayor jerarquía. Es el concepto de mayor jerarquía. Profe, dímelo con otras palabras. ¿A qué te refieres con que es el concepto de mayor jerarquía? Claro que sí. Es decir, es el elemento del texto. Es el elemento del texto. Cuando digo que es el elemento del texto, me refiero a de qué se está hablando, de quién se está hablando. Se reconoce por medio de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué o quién? ¿De qué o quién se habla? Se reconoce por medio de la pregunta ¿de qué o quién se habla? ¿De acuerdo? El tema es una frase nominal.
es una frase nominal breve, es una frase nominal muy corta. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo que frase nominal? ¿Cómo que frase nominal? Te explico eso con los ejemplos. ¿De acuerdo? Te explico eso con los ejemplos. Por ejemplo, último examen de admisión. Tema, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente. El embarazo adolescente. Cuando yo leo embarazo adolescente, el embarazo no hay verbo, adolescente no hay verbo. Entonces es una frase nominal. ¿Por qué nominal? Porque no tiene verbo. No tiene verbo. Examen de admisión del año pasado. Examen de admisión del año pasado. El aborto. El aborto. No tiene verbo, es una frase nominal. Hace 2 años, tema, la desnutrición. Desnutrición infantil. Entonces, los temas son breves, son cortitos, son breves, son cortos. No te dan detalle. No te dan detalle. Es una frase nominal breve. Profe, o sea, el tema no afirma nada. Así es, el tema es enunciativo. Es enunciativo. No afirma ni niega. Profe, ¿a qué te refieres con que es enunciativo? Cuando te digo que los temas son enunciativos, observa, la desnutrición infantil. No te dice si está a favor, si está en contra, si aumentó o si disminuyó. Lee aquí el aborto. No te dice si está pro aborto o anti aborto. No te dice si debe ser legal o debe prohibirse. No te dice qué opina el autor. Solo es enunciativo. Solo te dice de qué se habla, pero no te dice la postura del autor. ¿De acuerdo? Te dice de qué se está hablando, sí, pero no te dice si el autor está a favor o en contra. ¿El tema es general? Sí, el tema es general. Pero cuando te digo, el aborto, no sé si te va a hablarte de causa del aborto, la ley del aborto, consecuencias del aborto, es general. De hecho, Alberto, esa era mi siguiente característica. El tema es genérico. Es genérico. Es decir, en otras palabras, no detalla. No es específico, no es específico. Específico. Es genérico, en otras palabras, no detalla, no es específico. ¿El tema no tiene verbo? Así es, los temas no tienen verbo. Entonces, Graciela, cuando tengan verbo, te lo voy a enseñar más adelante, será idea principal. Será idea principal. Un ejemplito corto y lo borro. Un ejemplito corto y lo borro, ¿no? El incremento de la desnutrición infantil se debe a la inoperancia de las autoridades gubernamentales y regionales. Punto. Observa, tema, la desnutrición infantil. Tema central, el incremento de la desnutrición infantil. Verbo, se debe. ¿Qué postura tiene el autor? El autor dice que el incremento se debe a la inoperancia de las autoridades gubernamentales y de las autoridades regionales. Eso es una idea principal. ¿Qué afirma el autor sobre el tema? ¿Qué afirma el autor sobre el tema? Eso es una idea principal. Pero tranqui, eso te lo enseño en 2 semanas. El tema es igual al título. Angie, se parecen, porque el tema es el núcleo del título, es el núcleo del tema central, es el núcleo de la idea principal, es el núcleo del resumen, es el núcleo de la intención del autor. Si yo fallo identificando tema, voy a fregar, voy a perjudicar, voy a malograr mi resto de claves de jerarquía. Es el núcleo. Entonces, Angie, no es igual, pero sí forma parte. Tema y tema central es igual, no, Diego, el tema central es más específico. Profe, me habían enseñado con tema central, idea principal, ideas secundarias. Ana, termina la idea. ¿Qué te habían enseñado?
porque yo les voy a enseñar qué es el tema central, qué es la idea principal, qué son las ideas secundarias, qué es la intención del autor, qué es el resumen, qué es el título. O sea, les voy a enseñar cada concepto. Les voy a enseñar cada concepto. A jerarquizar. Ah, ok, claro, también les voy a enseñar a jerarquizar. Muy bien. El tema lo infiero viene escrito en el texto. Mara, 90% de veces el tema es la palabra más repetida del texto. El tema es el concepto más relevante, más importante del texto. Así es, Ana Paula, el tema central es el incremento de la intuición. Sí. Muy bien. Ejemplos aquí, con color rojo. Y ahora viene el distractor, la trampa. En un examen de admisión, ¿qué te podría colocar como distractor? Yo coloco normalmente como distractor una idea secundaria verdadera. Obvio, ¿no? Claro, una idea secundaria verdadera o un ejemplo verdadero. Un ejemplo mencionado en el texto verdadero. Te explico. En los exámenes de admisión, el distractor más común, el distractor más frecuente, es jalar una idea, ¿no? Una idea que se mencionó en el párrafo 2, una idea verdadera. Solo se mencionó aquí. Solo se mencionó aquí. Una vez se mencionó y la jalo acá como alternativa. Jalo ese dato como alternativa. Entonces llegan los novatos, las novatas y me dicen, profe, yo marqué casa. ¿Por qué? Porque estoy segura que se menciona en el texto. Mira, acá está, se mencionó, mira, acá está. Se menciona. Entonces, por eso marco casa. Muchos novatos, muchas novatas, no entienden que no se trata de marcar algo verdadero. No es así. No se trata de marcar algo verdadero, se trata de identificar lo importante. Se trata de identificar lo más relevante. ¿De acuerdo? No se trata solo de identificar. Ah, profe, es que como era verdadero, yo dije, ay, es verdadero, debe ser clave, pues. No. Entonces, de hoy en adelante no me digas, profe, pero esa clave sí se menciona en el texto. Yo te voy a responder, es cierto, se menciona en el texto. Y es verdad, se menciona en el texto. Y el hecho de que se mencione en el texto, ¿lo convierte en tema? Para nada. El hecho de que se mencione en el texto no lo convierte en tema, lo convierte en un dato verdadero. Tú tienes que asegurarte una cosa. Debes asegurarte que se menciona en el texto, ¿no? Aparece al medio, aparece al final, y es el concepto más relevante, ¿no? Se menciona en el texto y es el concepto más importante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se menciona en el texto y es el concepto más importante. Profe, ¿y si esa idea se repite a cada rato, a cada lado? Genial. Si es una idea que se repite constantemente, ¿no? Es una idea fuerza, es una idea motor, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, para cerrar esta parte, como distractor, ¿qué te voy a colocar? Te voy a colocar ideas verdaderas. Ideas verdaderas. Te voy a decir, mira, esta idea es verdadera, ¿no? Te voy a tentar. Márcala. ¿Por qué no la marcas si es verdadero? No me tienes que explicar, mira, profe, es verdadero, pero solo aparece una vez. Y, profe, si le aplico la ley, no pasa nada, pues, no pasa nada. Le puedo aplicar la ley. ¿Qué significa aplicarle la ley? Aplicar la ley significa eliminarlo. Gente, si tú y yo borramos una idea secundaria, borro esa idea secundaria del texto, la borro. El texto se ve afectado, el texto pierde sentido, el texto ya fue, así es. No. Borrando un pequeño dato, el texto conserva sentido, ¿no? Un ejemplo, lo ubico, acá está, profe, acá está. Si lo borramos, el texto conserva sentido. Muy bien. Repito todo, repito todo, repito todo. ¿Qué es el tema? El tema es el elemento de mayor importancia. Lo reconozco por medio de la pregunta de qué o quién se habla. Es una frase nominal breve. ¿Por qué nominal? Porque no hay verbo conjugado. Es breve, es cortito nomás, es bastante cortito. Es enunciativo, no afirma ni niega. Es genérico, en otras palabras, no detalla, no es específico.
¿De acuerdo? ¿Y cómo te lo preguntan en los exámenes de admisión? En los exámenes de admisión te preguntan, marca el tópico del texto, marca el asunto del texto, marca de qué versa el texto. Tópico, asunto y versa son sinónimos de tema. Tópico, asunto y versa son sinónimos de tema. Muy bien, gente. Terminé. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna preguntita, alguna Todo duda? bien, profe. Chévere. Los que son malos en verbal, los que son malos, los que les va mal en verbal, los que quieren mejorar. Escúchame, escúchame, tú que quieres mejorar. Profe, yo soy mal en verbal, me pierdo siempre. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Practica bastante. 3 textos todas las tardes, 4 textos todas las noches. Practica bastante, ¿de acuerdo? Practica, practica, practica. Hoy ponme en práctica esta técnica. Párrafo 1, ¿de qué se habló? Párrafo 2, ¿de qué se habló? Párrafo 3, ¿de qué se habló? Termina su texto, te gastas 30 segundos más y me dices, en base a estas anotaciones, este es mi tema. Y este tema lo buscas en las claves. Este tema tú lo buscas en las claves. ¿De acuerdo? No vale revisar claves sin antes estar segura de su tema. No vale revisar claves sin estar seguro del tema. ¿De acuerdo? Sí, Juan David, yo la practico. Tópico es un sinónimo de tema, Vanessa. ¿Cómo reconozco ideas secundarias? Porque las ideas secundarias explican, detallan, caracterizan, enumeran, ejemplifican a la idea principal. Con esta práctica, ¿cuánto puedes mejorar? Yasmín, ¿a qué te refieres? ¿Con esta técnica o practicando 3 textos al día? No entendí la pregunta. ¿Me puede explicar el distractor? Claro. Cuando el profesor elabora el examen, coloca una clave bien planteada, una clave verdadera, y el resto debe colocar distractores decentes, distractores adecuados. Entonces, los profesores, ¿qué hacemos? Vamos al texto, revisamos el texto y decimos, ah, mira, este dato es verdadero. Este dato es verdadero. Es secundario, pero verdadero. Muy bien, lo jalo como clave. Distractor, idea secundaria verdadera. Este dato es verdadero. Ah, ok, lo jalo como clave. Un ejemplo mencionado en el texto verdadero. ¿Son datos verdaderos? Sí, pero no se marcan. No debo de marcarlos. Son verdaderos, están en el texto, pero no tienen jerarquía, no tienen importancia. ¿De acuerdo? Y lo que a nosotros nos importa hoy es la jerarquía, la importancia. ¿De acuerdo? Juan David, dime. Sí, profe. Entonces sería importante también reconocer cuáles son las ideas secundarias para evitar, ¿no? Confundirnos o distraernos con esas alternativas falsas. ¿No es cierto? Así es. De hecho, en el análisis vamos a decir, profe, todo el primer párrafo es introducción. No pasa nada. Lo importante está en el párrafo 2 y en el párrafo 3. Lo vamos a decir, profe, aquí no pasa nada, acá solo hay datos introductorios. En otro texto me vas a decir, profe, lo importante está al inicio, porque el resto solo es su explicación, solo son ejemplos y casos. Lo importante está al inicio. Cada texto es diferente. Cada texto es diferente. Las ideas secundarias son como los subtemas. No, Lucerito. Los subtemas funcionan así, permíteme. Párrafo 1. ¿De qué se habló? Ese es el subtema 1. Párrafo 2, ¿de qué se habló? Ese es el subtema 2. Párrafo 3, ¿de qué se habló? Ese es el subtema 3. Y en base a tus subtemas, me dices, profe, basándome en estos subtemas que estoy identificando, ese es el tema del texto. ¿No? Basado en tu subtema 1, subtema 2, subtema 3. Me confirma, Lucerito. ¿Qué es ejemplo mencionado en el texto verdadero? ¿Qué es? Ah, ya. Por ejemplo, estamos hablando de el aborto. El aborto. Y en el texto, en la parte del segundo párrafo, primera línea, te pone un ejemplo
de cómo una mujer en un pueblo joven de una provincia de Lima casi pierde la vida por practicarse un aborto clandestino. ¿No? Te ponen ahí el nombre de la mujer o las iniciales de la mujer y el caso de este aborto clandestino. Y ese dato lo jalo acá como clave, ¿no? Eso solo fue un ejemplo, pero con ese ejemplo intento distraerte. Muy bien, vamos a la práctica. Te doy 3 segundos para que le tomes un pantallazo, si quieres. Te doy 3 segundos para un pantallazo y empezamos con la práctica. 1, 2, 3. Sonrisita. Y ya está. Vamos a la práctica. Profe, ¿qué es medular? Medular es principal. Chévere, Rodrigo. Bien por preguntar. Siempre pregunta. Profe, ¿podría aplicar la técnica en un texto? Claro, ahora voy a aplicarla. Ahora voy a aplicarla. O sea, no podemos afirmar con esa frase. Con el tema te refieres, Alberto. Los temas no afirman, solo son enunciados, son enunciativos. Profesor, disculpe, ¿serviría leer las preguntas antes del texto para marcar lo que se intenta responder? Te respondo con un ejemplo. Te respondo con un ejemplo. Muchachos, vamos a revisar las preguntas antes de... La pregunta 1, idea medular. Idea medular se refiere a la idea más importante. Idea más importante. Aquí debe estar tu tema, sí o sí. Es decir, te vas a preocupar de identificarme el tema, ¿no? Cada 6 líneas, cada 6 líneas, cada 6 líneas, tema. Pregunta 2, la palabra apreciarse se puede reemplazar por. Pregunta 3, es falso afirmar que la danza de las abejas. Dato falso. 4, se colige, se infiere que la danza de las abejas. Vamos a hablar de danza de las abejas. 5, si las abejas carecieran, carecer significa no tener. Si las abejas no tuvieran la capacidad de mover el abdomen durante la danza. Me buscas en qué parte del texto te hablan de mover el abdomen, mover el abdomen, mover el abdomen. Cuando lo encuentres, lo subrayas, lo cierras en un círculo, porque esto depende de ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, leer las preguntas me sirve para estar preparado. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Dónde debo estar atento para las preguntas? Para eso me sirve. Profesor, ¿también puedes confirmar tu respuesta a una pregunta con otras preguntas, por decirlo así? ¿Entiende? No, no te entendí. Puedo confirmar una respuesta con... Otra pregunta, o sea, digamos que la uno no, digamos marqué la, y para confirmarme o verificar si está bien, en la 2 puede decir algo no, sobre la comunicación animal que se centra en los insectos, ¿no? Algo por el estilo. Ah, entiendo. Sí, hay preguntas que van de la mano. Hay preguntas que van de la mano. Pero recuerda, si tú marcaste cualquier concepto aquí, ¿no? Cualquier concepto, marqué dedo. Eso significa que para ti esas son las palabras más importantes, ¿no? Las palabras más importantes. Y no lo vayas a confundir, por ejemplo, si te preguntaran, marca algo verdadero, ¿no? Puedes marcar algo verdadero, sí, pero que no necesariamente va de la mano con los conceptos importantes, ¿no? Vas a marcar algo verdadero de un ejemplo, algo verdadero de una idea secundaria, algo verdadero de una idea terciaria. No siempre va ahí, pero sí en alguna oportunidad puede ir de la mano. Ok, profe, gracias. Profesor, disculpe, ¿la idea medular es la idea principal o el tema? La idea medular, literal, significa idea principal. Literal significa Bien. idea principal. Toda idea Profesor, principal contiene el tema. Toda idea principal contiene el tema. Dime. profesor, profe, disculpe una pregunta. Entonces la idea principal va a tener un verbo, ¿no? La idea principal, en teoría, sí tiene verbo. Dime, Farid. Ah, sí, profe, disculpe. En el caso del texto 1 hay 2 párrafos solo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Y podría también usar esa técnica que usted nos ha enseñado en puntos seguidos en cada oración, ¿o no? No sé si me entiende. Cada 6 líneas
Identificas tema, ¿no? Cada 6 líneas. Claro, porque en el párrafo 2 es mucho más grande que el párrafo 1. Lo cortas a tu conveniencia. Lo cortas a tu conveniencia. Ah, ok, profesor. Gracias. Cada 5 líneas, cada 6 líneas, cada 7 líneas. Es progresivo, ¿no? Empiezas, si me pierdo fácil, si yo me distraigo fácil, pasa una mosca y me estoy perdiendo cada 4 líneas. Pero vas mejorando cada 6 líneas, cada 7 líneas, hasta que de pronto ya no tienes que hacer resumen, solo subrayas, ¿no? Es un proceso. Muy bien. Profe, ¿podría ampliar la pantalla? Profe, ¿puedo volver a explicar brevemente cómo hallar ideas secundarias? Por favor, no me quedó muy claro. Ángeles, te lo voy a explicar con el ejemplo, cuando analice el texto. Permíteme unos minutos y lo explico con el ejemplo. ¿La idea secundaria es la explicación de las principales? Sí, sí, Angie. Muy bien, vamos con el tiempo. 8 minutos y comparamos claves. 8 minutos y comparamos claves. Dale con todo, por favor. Si lo terminas antes, me pasas las claves antes, por el chat privado. Empezamos.
Muy bien, mi rey, mi reina, ya está. Mi king, mi queen, ya está. A su personal se envía, sí, el que me ves hablando, San Marcos Zoom. A eso. Felicito, ¿ah? Buen trabajo. Aarón, Francisco, Caroline, buen trabajo. Tengo varios con 5 buenas. Jorge Camilo, te felicito, 5 buenas. Luz Maricielo, corrige la 4. Juan Alexis, corrígeme la 1. Lisette, felicitaciones. Iris, la 2 te engañó. María Fernanda Vega, felicitaciones. Fernando Alonso, felicitaciones. Moisés Yupanqui, la 2 corrígela. ¿Por dónde se le envía? Por el chat privado, Alberto. En el chat, en la parte inferior hay una pestaña. Ahí sale la lista de participantes, ¿no? Enviar a. Ahí me buscas, San Marcos Zoom. Muy bien, vamos con el análisis. Vamos con el análisis. Te dice, a ver, acá. Es indudable que en todas las especies animales existe la comunicación. ¿Qué existe? Ahí está el verbo, la comunicación. Entendido por comunicación, toda acción de un organismo que puede alterar la conducta de otro organismo. También es evidente que muchas especies animales tienen sistemas de comunicación propios, e incluso que esos sistemas de comunicación son, ahí está el verbo, son, en determinados aspectos similares al lenguaje humano. Sabemos que las ballenas poseen uno de los sistemas de señales más complejos que existen. Por ejemplo, sin embargo, uno de los más precisos que se conoce es el de las abejas. Pueden transmitir información acerca de la distancia y la orientación respecto al Sol de la fuente de alimento, así como su riqueza. Muy bien. En esta primera parte notamos una introducción que habla de las especies animales y te presenta a las abejas como una de las más precisas. ¿Cierto? Cuando la abeja completa su trayectoria rectilínea de vuelta del lugar donde ha encontrado alimento, vibra su cuerpo lateralmente, haciendo el mayor movimiento en la extremidad del abdomen y el menor en la cabeza. Al concluir la trayectoria, gira de nuevo a su posición inicial, alternando la danza de derecha a izquierda. Las abejas seguidoras adquieren información sobre el hallazgo de la comida durante la trayectoria. Es decir, mientras la están siguiendo, ahí van adquiriendo la información. Si la abeja efectuó la danza fuera de la colmena, la trayectoria recta de la danza señala directamente el lugar. Si lo hace dentro de la colmena, se orienta ella misma por la gravedad y el punto de su cabeza es el lugar del sol. La danza de la abeja comunica dirección y distancia de la fuente de comida. Tiene tres componentes. Un círculo, una trayectoria rectilínea, en la que mueve el abdomen, y otro círculo, al contrario del primero. Si el alimento está a menos de 50 metros, la danza es simple. Si la distancia es mayor, la abeja mueve el abdomen. Gente, ¿para qué sirve mover el abdomen? 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 Profe, fácil. Cuando la distancia es mayor. Así es, para distancias mayores. Cuanto más lejos está el alimento, mayor es la duración de la danza. Ya está. Como puede apreciarse en los movimientos, como puede apreciarse, como puede verse, como puede observarse, como se manifiesta en los movimientos, ¿cierto? ¿Dime? Sí. Como puede apreciarse en los movimientos, como se ve, como se muestra, el ángulo que reproduce la abeja es una representación directa del ángulo que forma el panal, el sol y la fuente de comida. Ya está. Esta danza compleja constituye una señal icónica no arbitraria y sus componentes se combinan. Bacán. Idea medular. La comunicación animal se centra en los insectos como las abejas. Bien, dice comunicación, está en algo, dice abejas, está en algo. La precisión de la comunicación animal es destacada, como el caso de las abejas. ¡Oh, muy buena! Bichota. Las definiciones del lenguaje humano, gente, ¿qué hace el lenguaje humano en la clave? Eso es como tu ex, ¿no? Un chiste. Lo interesante y complejo que puede tornarse la danza de las abejas. Gente, ¿puede tornarse o es? ¿No? Es, claro. ¿No? No es como esa palabrería que le decías a ese flaco que te coquetea.
¿Puedo salir contigo algún día? No, no se trata de puedo. No, no, no. ¿Qué es superlativa? Superlativa es muy destacado. Muy destacado. Muy destacado. La clave besito. La palabra apreciarse, como puede verse, como puede evidenciarse. La clave de. Avisorarse, no, porque avisorarse es ver a la distancia, a la lejanía, ¿no? Nada que ver. Valorarse, no le estamos dando valor, no estamos diciendo si es o no es importante, si tiene o no tiene valor. Y jactarse no tiene nada que ver, porque jactarse es presumir. Qué presumido, qué presumida eres, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas cuando tu pandillero te iba a recoger al colegio, cuando tu pandillera te recogía en el cole? Te jactabas, ¿no? De que tu pandillero te recoja. ¡Qué vergüenza! Bueno, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? ¿Para qué voy a arrojar la primera piedra? ¿Para qué? ¡Hala, yo me iba! Ni mi papá me recogía, peor él. Ya pues, Ana Paula, no nos vengas a mentir. Mira la mentira. A mí nunca. Ay, Amram, ya pues. La hipocresía, la hipocresía, la hipocresía. Sí, 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 sí. 3. Es falso afirmar que la danza de las abejas dura más cuanto más lejos. Verdadero. Comunica la dirección de la fuente que provee comida. Verdadero. Transmite información del lugar de comida. Verdadero. Solo comprende movimientos rectilíneos en el aire. No, 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 no. Es más que movimientos rectilíneos. ¿Cierto? Vibra el cuerpo, le vibra, le vibra. Claro, no solo son movimientos rectilíneos, también hay movimientos circulares. Claro, la clave, dame otra oportunidad. Ahí está la clave, dame otra oportunidad. Me dueles, no me digas eso. Ya quisiera venir, ay, qué botada, qué botada. Muy bien. Se colige que la danza de las abejas solo es ejecutada en el interior, solo es ejecutada falso. ¿Es orquestada de forma intencional y precisa? Sí. ¿Intencional? Sí, porque está planeado, está planificado. Preciso, sí. Indica larga distancia si es de larga duración, no de corta, larga. Incluye abdomen solo cuando existe peligro. Falso. La clave, búscalo, la clave, búscalo. Búscame. Buenardo, ahí está, buena clave, buenardo. No me lo diga. Busca tu Brian, no. Y mira quién lo dice, ¿eh? Fiorella tenía que ser, ¿eh? El nombre bendito de este mes, Fiorella. Muy bien. Si las abejas carecen de la capacidad para mover el abdomen durante la danza, si no puedes mover el abdomen, no puedes indicar largas distancias. Sería incapaz de indicar la fuente de alimento a largas distancias. La clave, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Profesor, una pregunta. Dime. Cuando dice si carecieran de la capacidad de mover el abdomen, tampoco podrían hacer las danzas, ¿no? Repíteme la última parte, no es que podría ser. Si no, ahí dice que si carecieran de la capacidad para mover el abdomen, tampoco podrían hacer la danza, ¿no? Claro, no está chocando con toda la danza, solo está chocando con mover el abdomen, que era uno de los componentes de la danza. Claro, a la hora que mueve el abdomen, hace la danza, ¿no? No. Claro. De hecho, mover el abdomen es uno de los componentes, ¿no? Porque
Hay movimiento rectilíneo, movimiento circular, mover el abdomen, vibrar el cuerpo, vibrar el cuerpo. El movimiento del abdomen indica la distancia que tiene que recorrer la abeja. Si no mal Pero recuerdo. para distancias cortas no necesita mover Ah, es un factor nomás, profesor, Es entonces, un, para la danza. Profe, ¿qué era colige? Colige es inferir. Colige es inferir. Profe, una pregunta. Dime, Henry. Cuando se dice se colige el texto, la respuesta tiene que estar, por ejemplo, la alternativa tiene que estar sí o sí en el texto o no. Cuando te dice colige del texto, cuando te dice colige, acá, colegir es parte de la inferencia. La inferencia es una conclusión de los datos del texto. Es una conclusión de los datos del texto. no está en el Es texto. decir, tú me dices, mira, profe, en la primera parte hay un dato, en el último párrafo hay otro dato, y de vincular este dato con este dato, yo infiero algo, concluyo algo de los datos, relaciono los datos y concluyo una información. Nosotros hemos inferido que la danza de las abejas, estos animales, estos seres, la realizan de forma muy precisa y de modo intencional, o sea, no es casualidad. No es que de pronto se les ocurrió danzar, no, hay una intencionalidad allí. No necesariamente está en el texto. Siempre se No infiere. debe estar en el texto, debe ser una Debe estar. conclusión, Ah, ok, profe, debe estar gracias. en el texto. Profesor, no era explícito, no, o sea, no se encuentra en el texto porque es deductiva, ¿no es cierto? La inferencia debe de ser implícita, debe Por de eso, ser no se encuentra en el implícita. texto, no se encuentra. Así es, no debe estar en el texto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Aunque el pragmatismo no posee credo metafísico oficial, vale la pena incluir la teoría propuesta por Schiller. Muy bien. Hablemos de pragmatismo. Hablemos de pragmatismo. Profe, ¿habrá recreo para almorzar? Sí, a las 2 de la tarde, Ana. La idea central, pregunta 6, vivisección del sentido de, se puede inferir que para la metafísica, la naturaleza y la formación de los hechos depende principalmente, incompatible con el texto, decir que para los pragmatistas, incompatible el dato falso, el dato falso, el dato falso. Un pragmatista diría que conocemos un hecho, sí. ¿Cuál es la condición para conocer un hecho? La pregunta engañosa, la 8. La 8 te va a engañar. Ponle un corazoncito roto. ¡Qué miedo! A la 8 ponle un corazoncito roto, te va a engañar. Confío de que no te dejes engañar, por favor, ¿ah? Confío. Confío. Muy bien, ya sabes cuál te engaña, cuídate mucho. Tantos engaños ya estás, pues ya maduraste, no te dejes engañar. Muy bien, 8 minutos y comparamos claves. 8 acostumbrada. 8 y comparamos, dale con todo. Empezamos.
Muy bien. Primera parte, introducción. Primera parte, introducción. ¿Cierto? Porque el pragmatismo no posee credo metafísico oficial de la película, una teoría propuesta por el doctor Schiller que pretende explicar la naturaleza de los hechos y su formación, no solo por su importancia intrínseca, sino porque es típica de una actitud ante la realidad, bastante común en el pensamiento no filosófico. Porque el pragmatismo ha infectado la conciencia popular en un grado inferior, en un grado solo inferior al psicoanálisis. El pragmatismo subraya grandemente la influencia de la voluntad en la percepción. Es decir, si tú percibes algo, es porque tienes la voluntad de percibirlo. ¿De acuerdo? Recortamos el flujo de la realidad, los hechos que nos interesan por medio de conceptos formados por la mente como es el flujo. Recortamos el flujo de la realidad. ¿Qué significa? Imagínate que la realidad es como un rollo de película. Un rollo de película. Tú quieres aprender verbal. Entonces, de toda la realidad, solo te concentras en una parte de esa gran película. Aprender verbal. ¿De acuerdo? Solo te concentras en una parte. Solo te concentras en una parte. Y con ese efecto, o sea, recortamos de la realidad unos conceptos que nos interesan. Aunque no podemos negar de todo la existencia de cierta sustancia bruta. Hay cierta sustancia bruta. Lo hacemos porque tenemos un elemento de nuestro ser, que es materia de esa perpetua vivisección. Cuando te habla de perpetua vivisección, perpetua eterna. Eterna vivisección, es decir, que de modo eterno nosotros estamos recortando de la realidad elementos. Recortamos. Vivisección es separar, cortar. La sustancia de la realidad es conocida y remota, mientras los hechos conocidos están acicalados, arreglados. Los hechos conocidos están acicalados, arreglados, por la circunstancia de que los percibimos. Cuando tú y yo hemos aprendido algo, ya lo tenemos aquí en nuestra mente, ¿verdad? Cuando está en nuestra mente, el autor dice que eso ya está acicalado, está arreglado, ¿no? Está arreglado bajo nuestra percepción, bajo cómo nosotros lo hemos percibido. Así, el acto de percepción que altera el hecho percibido, obvio, lo vamos a alterar, lo crea en un sentido muy real. Todo conocer guarda relación con el saber. Todo conocer guarda relación con el saber. Y lo que, acá viene una clave, la clave 8. Lo que en realidad determina que el hecho sea conocido, gente, ¿qué determina que un hecho sea conocido? Acá viene tu respuesta. Es la conveniencia o no conveniencia del hecho para con los fines de la acción. Repito, ¿qué determina que un hecho sea conocido? ¿Qué determina que un hecho sea conocido? Me responde, porfa. Es la conveniencia o no conveniencia del hecho para con los fines de la acción. Lo repito por tercera vez. ¿Qué determina que un hecho sea conocido? Si te conviene o no ese hecho para con los fines de la acción. Pregunta 8. La naturaleza y la formación de los hechos depende principalmente de qué. ¿Qué marco en la 8, gente? ¿De qué depende principalmente? De la conveniencia o no de los hechos para la acción. La clave, amiga. Te veo como amiga. Solo quiero amistad. La clave, amiga. Y tú marcando la influencia de la voluntad, que se ha representado por la percepción, que la percepción no altera el hecho percibido. Nada que ver. Luego, desde que nuestro conocimiento del hecho le da existencia como constituyente separado de la realidad, todo lo conocido es afectado porque lo conocemos. Por consiguiente, ningún hecho es independiente de nuestro conocimiento de él. Esa conclusión concuerda bastante con la teoría pragmatista del conocimiento. Pues si todo conocimiento apunta a la acción, nuestro conocimiento de un hecho implica necesariamente nuestro obrar sobre el hecho conocido. Obvio. Solo el del conocimiento desinteresado podría concebirse que no altera lo que conoce. Muy bien. Idea central. ¿Qué clave marco en la idea central? Clave dedo, ¿la metafísica está presente en el acto del conocimiento? ¿La metafísica está presente? No. ¿Conocemos un hecho desde una imagen objetiva? No se mencionó.
¿La voluntad es soslayable en la percepción? ¿Soslayar? No. El texto te dice que la voluntad es importante para la percepción. La clave correcta, amor mío. ¿No? Amor mío. Amor mío. Amor mío. Ay, no te quiero. Ay, ya no te quiero, tienes que decirle Luz. Ay, ya no te quiero. 7, vivisección. Amiga, vamos a ver Netflix. Amigo, vamos a ver Netflix. 8, amigo, vamos a estudiar verbal. Amigo, vamos a practicar lectura. 9, resulta falso como el texto dice que para los pragmatistas. El conocimiento desinteresado es el más eficiente. Falso. La clave, corazoncito, corazoncito. La clave chino, chino Miyashiro, chino. Y 10, un pragmatista diría que conocemos un hecho sí, si este es afectado por nuestra acción de conocer. La clave de 2. Repetimos claves. 6, amigos, 7, amigo, 8, amor, 9, corazón y 10, déjala. Muy bien, Chirinos. Muy bien, Mateo. Muy bien, Rodrigo. Caramba. Esa es. 4, 4, 4, 4. Bien ahí. Bien ahí. No pasó de 4. No. Es que Luz, ese es el problema con las que tienen enamorado, pues. Las que tienen enamorado quita tiempo. Es una maldición. Es una maldición. Tienes que dejarlo, tienes que terminarlo. Lo terminas y te aseguro que hay 5 buenos. ¿Cuál era la 7? ¿Cuál era la 7? La 7, acá está la pregunta, acá está la clave resaltada. Ya pues, Miriam, la culpa la tiene el amor, pues Miriam, ¿ves? ¿Para qué te enamoras? ¿Para qué te enamoras? ¿Ves? Ay. Así no eras antes, Miriam, así no eras antes. Ahora mira, ¿ves? Por salir con ese del amor, mira cómo estás. La clave está resaltada y nada. Muy bien. Lo más importante, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna clave que te haga dudar? Todo bien, todo bien. Muy bien, vamos con lo siguiente. El texto está complicado, confirmo. El texto está complicado. El texto está complicado. Muchas palabras rebuscadas. No, no son palabras rebuscadas. Son palabras de filosofía, son palabras de ciencia. Todo chill. Ah, caramba, todo chill. Qué bueno. Vamos con lo siguiente. Vamos a hablar de tabú. Texto 5. Texto 5, texto 5, texto 5. Tabú. Tabú, tabú, tabú. El tabú. Vamos a hablar de tabú. Gente, ¿solo hay tabú del sexo? ¿Solo es tabú hablar de sexo? ¿Solo es tabú hablar de sexualidad? ¿O puede existir tabú sobre otros conceptos? Claro, sobre drogas. Casi de todo. Coincido contigo, Alison. Casi de todo. ¿El tabú es sexo? No, 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 no. Tabú implica que hay una prohibición social, ¿no? Hay una prohibición. Por ejemplo, cuando en clase estoy hablando de sexualidad, ¿cierto? Siempre empiezan la risita, ¿no? ¡Ay, hablando de sexualidad! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay! Ya, tabú, pues, tabú. Tabú. Nunca le hablaron de sexualidad, entonces cuando alguien habla de sexualidad, ¡ay, me sonrojo, me muero! ¡Oh! Tabú, pues, tabú. Tabú de la religión. Tabú de religión. Mencionar a Dios en algunas religiones es prohibido. No puedes mencionar el nombre de Dios. Por eso hay algunos adjetivos, ¿no? El Todopoderoso. No dices el nombre de Dios, te refieres como el Todopoderoso. A la maldad, al demonio, no hablas del demonio.
no habla de Belcebú, Mefistófeles, no. Habla sobre el cuco, el oscuro, ¿no? Claro, hay tabú de todo en realidad. Entonces, hablar de tabú implica hablar de algo que la sociedad por algún motivo lo prohíbe, ¿no? Entre comillas lo prohíbe. Estilos de vida, tipo de alimentación, claro. Muy bien, vamos a hablar del tabú, el aborto, la educación sexual. Por ejemplo, ahora que se ha hablado tanto sobre la pena de muerte para este infeliz que abusó de una niña de 3 años. No se habla mucho de pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, cuando todos sabemos que la pena de muerte no es la solución, ¿no? Matando a dándole muerte a ese sujeto infeliz, no se soluciona nada. Matándolo a ese sujeto, no salvamos a las miles de niñas en el país de otro psicópata, ¿cierto? Entonces la pena de muerte no es solución, la pena de muerte solo es vendehumo. Con pena de muerte te están engañando. Cada vez que un político, una política habla de pena de muerte, nos están engañando, nos están agarrando de tontos. Porque la pena de muerte no soluciona nada. ¿Sabe qué deberíamos hablar? Educación sexual. Educación en sexualidad. Hacer campañas para que los niños, las niñas, cuiden su cuerpo. Yo sé cuidar mi cuerpo. ¿Recuerdas eso? Esa frasecita. Yo sé cuidar mi cuerpo. Una fortísima campaña sobre eso. Pero no. Lo primero que dice, educación en sexualidad, no, con mis hijos no te metas. La castración clínica es reversible y es insignificante porque no soluciona nada. Profe, ¿pero qué hacemos con los violadores? Tenemos cadena perpetua. Pasar toda la vida en una cárcel de Perú es peor que el infierno. Es peor que el infierno. Tenemos cadena perpetua. ¿Para qué más? Entonces, discutir pena de muerte, castración química, es porlas. Simplemente exigir cadena perpetua y ya está. Que los maten, que sufran. Gasta tu energía pidiendo educación para los niñitos, para las niñitas. ¿No? Tortura, ¿no? Ellos viven ahí de gratis. Mazo. Muy bien, vamos a hablar de tabúes. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos. 8 minutos y comparamos claves. Seguir está por acá. Acá está Señor. Por si acaso, acá está Señor. Acá está. Muy bien, 8 minutos por el tiempo. Texto 5, porfa. Texto 5.
Muy bien. Dedo y casa. Dedo y casa. Las palabras relacionadas con los genitales generan cierto rechazo en los individuos de cierta cultura. ¿Qué estás pensando? No, 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 imperdonable. Aquí ni siquiera dice tabú, no pasa nada. El tabú se circunscribe, se limita al terreno estrictamente religioso. Falso. No se limita solo a lo religioso y moral. Falso, falso, falso. De forma general, el tabú, bien, puede ser de tres tipos. Miedo, delicadeza. No. Esto es para Ullmann. Para Ullmann, la clave dedo. El tabú para la lingüística supone la prohibición. Dedo, dedo, dedo. No te perdono que hayas marcado beso, ¿ah? No me estás practicando la técnica que te enseñé. No la estás practicando. Ceñir se usa en el sentido de no se ciñe el terreno de la religión, o sea, no se limita, no se restringe al terreno de la religión. Entonces no se circunscribe al terreno de la religión. Ceñir que se limita, que se circunscribe a algo. 22 dedo. 23. Resulta falso con respecto del tabú lingüístico afirmar que resulta falso. ¿Es motivado únicamente por ciertos animales y Dios? Falso. Falso, ya está. 1, dedo, 2 dedo, 3, corazoncito. 4. Se infiere del texto que las palabras consideradas tabú. Las palabras consideradas tabú se corresponden con elementos que no son esenciales. No. ¿Se suelen usar para utilizar una expresión personante? No. Son interpretadas más, claro, son interpretadas más allá de lo lingüístico. Profe, ¿por qué? Sencillo. Cuando hablamos de genitales, por ejemplo, la palabra genital es una palabra más, ¿cierto? Pero muchos tienen vergüenza de esa palabra, entonces son interpretadas más allá de lo estrictamente lingüístico, ¿no? Le dan una connotación social. Y si en una comunidad no existiera el tabú de la decencia, se hablaría sobre temas sexuales con mayor naturalidad. La clave amiga, la clave amigo. ¿Ya está? Profesor, una pregunta. Dime. En la 24, ¿a qué se refiere que están referidas a parcelas del léxico? ¿A qué se refiere qué? ¿Qué clave? En la 24, en la clave A. Parcelas, literal, parcela es un pedazo de tierra, un pedazo de, una parte de una hectárea, una parte de tierra para cosechar, para sembrar y cosechar, es una parcela. Metafóricamente, están referidas a grupos de palabras que no se comprenden. Grupos. Muy bien, te dejo las claves del texto. ¿De qué nos faltó? 2 textos, ¿no? Sí, nos faltó ese texto. Toma nota, porfa, toma nota. Toma nota. La 22, porfa, Profesor, explique, 22. La 22. Ceñir, circunscribir. Ok. Aquí dice, por lo general, son tabú los objetos religiosos, las personas relacionadas con ellos, pero, como se ha dicho, el tabú no se ciñe al terreno religioso o de la superstición. Es decir, el tabú va más allá de la religión y de la superstición, va más allá. El tabú no se ciñe, no se limita, no se frena, no se circunscribe en la religión o la superstición. Va más allá de eso. Entonces, no se ciñe, ceñirse es limitarse a algo, ¿no? Circunscribirse a algo. Yo me circunscribo a lo que me dicen mis padres, yo me ciño a lo que me dicen mis padres. Yo me circunscribo a lo que dicen mis mejores amigos, yo me ciño a lo que dicen mis mejores amigos, ¿no? No se circunscribe. Encaminar es tomar un rumbo. Encaminar es tomar un rumbo, tomar un camino, no tiene nada que ver. Abreviar es resumir, nada que ver. Subsumir es incluir, nada que ver. Hasta por descarte. Muy bien. Dejo claves. 11, idea principal. Casita. 12, darse, dedo. 13, compatible. Bebé. Es posible colegir. 14,
déjalo. Y 15, si los restos fueron tamaño dedo. Corazón, déjalo. Bebecita, déjalo. Diviértete. Y texto 4, idea medular. Amigo, bebé, 18, bebecita, 19, darnos un tiempo, y 20, lo que te falta, cejas, 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 cejas. Profe, la 25 estaría firmando sobre el tema de sexualidad, porque en el tema dice que es más allá de lo político y religioso. En la 25 estaría firmando. A ver, 25. Si una comunidad no existe, el tabú de la decencia se hablaría sobre temas sexuales con mayor facilidad. Sí, se está afirmando, claro, porque la sexualidad es uno de los tantos temas vinculados con la decencia. La política es otro. Es uno. Entonces, estás aplicando de lo general a lo particular. Sí tengo, me dices, pero no se notan. Yo tengo de sobra. Ah, ¿de qué estamos hablando? De ganado. Luego, ¿qué más me dices? El texto 1, profe, ya ahorita lo pongo. 24, ¿por qué no puede ser casa? Porque suelen usar para utilizar palabras malsonantes, porque el tabú no trabaja con lo malsonante, no trabaja con lo que suena mal, trabaja con lo que la sociedad prohíbe. No tiene nada que ver si suena bien o suena mal. No tiene nada que ver cómo suena, sino cómo lo interpreta la sociedad. Muy bien, gente. Se me cuida mucho. Besitos para todos. Besitos para todos. Se portan bien, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Yo, Chao, profesor. profe. Gracias. Luego, profesor. No, profe, cuídese. Chao, profesor. Dice, Chao. antes Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, gracias. Antes de irse, llenen su encuesta y nos vamos al almuerzo. ¿Qué hay para hoy? Hoy se me antoja un arrocito con mariscos. Tallarín verde, profesor, tallarín verde. Arrocito con mariscos. Profe, lo hemos saltado, profe. Tallarín, profe. Uy, qué rico.